Tengan muy buenos días, jóvenes estudiantes. En esta oportunidad en geometría vamos a ver ángulos 2, que se refiere a ángulo formado por dos rectas paralelas cortadas por uno secante. Quien les habla es el profesor Félix Lavanvius, encargado del área de geometría. El primer ejercicio, entonces, tenemos en nivel 1, si las rectas L1 y L2 son paralelas, me piden calcular X. Entonces, para eso, observando la gráfica, tenemos ángulos conjugados internos. Cuando hablo de ángulos conjugados internos, la suma siempre es 180 grados. Son ángulos suplementarios, en otras palabras. Entonces, como me piden X, voy a empezar donde puedo hallar θ, o sea, 130 más θ igual a 180. Entonces, θ sería 50 grados. Por lo tanto, en el otro conjugados internos tenemos X más 2θ es igual a 180. Reemplazamos el valor de θ, por lo tanto, X sería 80 grados. Nuestra pregunta 2, las rectas A y B me dice que son paralelas, calcular X. Para este caso, entonces, voy a proyectar la recta A y la recta B para aplicar después la propiedad de zigzag. Entonces, proyectando, según la recta tenemos ahí el ángulo 140, ahí ahora su otro ángulo sería 40 grados, porque los dos suman 180 grados. Igual tenemos ahí la inclinación que corta la recta B sería 120, entonces su ángulo suplementario sería 60 grados. Ahora aplicamos zigzag, la suma de izquierda es igual a la derecha, es decir, X, la derecha es igual a la izquierda, X sería igual a 40 más 60, por lo tanto X sería 100 grados. Dice 3. Si M, la recta M y N son paralelas, calcular X. En este caso voy a aplicar la propiedad de zigzag. La suma de izquierda tenemos X más 58 sería igual a 90 más 22 grados. Por lo tanto, X sería 54. Si las rectas M y N son paralelas, calcular X. Entonces, primero, ¿qué voy a hacer? Primero voy a aplicar conjugados internos. ¿Cuáles? Tenemos que 2θ más θ. Entonces, aplicando conjugados internos, ¿quién tenemos? 2θ más 2 alfa más alfa, todo eso suma 180 grados. De donde obtenemos que 3 alfa más 3θ es 180, es decir que alfa más θ sería 60 grados. Ahora, propiedad de zigzag, según la gráfica tenemos que X sería igual a ¿quién? A alfa más θ. Por lo tanto, X sería igual a 60 grados. Nivel 2 me dice si la recta L1 es paralela a la recta L2, calcular X. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Simplemente vamos a proyectar, ahí ven, las rectas secantes, que de tal manera se chocan formando un ángulo de ¿cuánto? 30 grados. ¿Por qué razón? Porque ahí tenemos las otras rectas secantes, tenemos 100, ¿cuánto le falta para 180? Sería 80. 110, ¿cuánto le falta? 70. Ahora, la suma de ángulos internos en un triángulo, ¿cuánto es? 180 grados. 80 más 70 es 150. ¿Cuánto le falta para 180? 30 grados. Aplicando zigzag tenemos X más 20 es igual a 30 grados. Por lo tanto, X sería 10. Dice, si la recta L1 es paralela a la recta L2, calcular X. Lo que voy a hacer aquí, aplicar la propiedad de zigzag. Entonces tenemos la suma de izquierda es igual a derecha. Izquierda tenemos X más 20 es igual a 50 más 10. Por lo tanto, X sería 40. Dice, si la recta L1 es paralela a la recta L2, calcular X. Esta propiedad es propiedad que a la cual la llamo, mi persona la llama la propiedad de la rama, porque si no, o sea, le damos una similitud, una rama, una continuación de otra. Entonces, ¿y cuánto suma todos esos ángulos? Suman 180 grados.
Y entonces 3x más 4x más x más 2x, todo eso es igual a 180, por lo tanto x vale 18 grados. 4 es, si la recta L1 es paralela a la recta L2, calcular x. En este caso, a la recta L1 le he proyectado. Como observamos, aplico en 70 grados, aplico ángulos opuestos por el vértice, 70. Y al final tenemos el zigzag, como indican ahí las flechas. X sería igual, izquierda es igual a la derecha, la suma 70 más 50, es decir, X vale 120 grados. 5. En la figura, la recta L1 es paralela a la L2, donde alfa más beta vale 220 grados. Me piden calcular X. Entonces, y donde está al pie del ángulo X, donde se forma esa punta, voy a trazar una recta L3 de tal manera que sea paralela L1 a L2. ¿Ya? Entonces, aplicamos conjugados internos. ¿Ya? Y conjugados internos sabemos que la suma debe ser 180 grados. Por eso es que donde está la recta L3, al lado izquierdo de X vale 180 menos alfa. Más alfa sería 180. Igual en el lado derecho vale 180 menos beta. Y como observamos en la recta L3 se forma 180 grados, un ángulo suplementario, la suma de los tres ángulos. Por lo tanto, y además reemplazamos que alfa más beta es igual a 220, ya, al final tenemos que X sería igual a 40 grados. 6. En el gráfico L1 es paralela a L2, calcular θ. En este caso, ¿qué hacemos? Simplemente completamos para poder después aplicar el zigzag. 140, ¿cuánto sería el ángulo adyacente? 40 grados, que todo eso forma un ángulo suplementario, 180 grados. El otro ángulo entre L2 con el vértice AC del triángulo sería 16 θ. Su ángulo suplementario sería 180 menos 16 θ. Ahora aplico zigzag, izquierda igual a derecha, o sea, quiero decir que 180 menos 16 θ más 40, la suma a la izquierda es igual a la derecha, 6 θ. De ahí obtenemos que θ vale 10 grados. El ejercicio dice en el gráfico, la recta L1 es paralela a la recta L2, calcular θ. Entonces, en este caso, observamos que puedo aplicar la propiedad de las ramas, pero necesito hallar un ángulo. Trazo una recta L3. Al trazar esa recta L3, entonces trazamos esa recta L3, ahí observamos por conjugar ángulos conjugados internos, tenemos 100, el otro ángulo sería 80 grados, su conjugado interno. Ahora tenemos que más 80 más 40, 120. ¿Cuánto le falta para hacer un ángulo llano? 60 grados. Ahora aplicando la propiedad con la recta L2, con la recta L3, la propiedad de las ramas. Entonces tenemos que θ más 3 θ más 60 grados es igual a 180. De donde obtenemos que θ 8. Dice, si la recta L1 es paralela a la recta L2 y X igual a 180, hallar alfa más θ. Similar que el ejercicio anterior, trazamos una recta L3, conjugados internos, 120, su conjugado interno sería 60. Ahora 60 más X que vale 80, 60 más 80 es 140. ¿Cuánto le falta para 180? 40 grados. Y por propiedad zigzag, con la recta L1 y la recta L3 tenemos alfa más θ más 80 más 40 igual a 180 grados. De donde obtenemos que alfa más θ sería igual a 60 grados. 9. Siendo las rectas L y M paralelas, hallar el suplemento de X. Entonces lo primero que voy a hacer, según la gráfica, voy a aplicar ángulos alternos internos. O sea, tenemos que alternos internos sería θ más θ es igual a 20 grados, de donde θ es igual a 10 grados. Ahora aplicando ángulos conjugados internos, o sea, θ más x sería 180. Reemplazamos el valor de θ, de donde x sería 170 grados. Pero a mí me piden hallar el suplemento de x, es decir, el suplemento de 70 grados sería 10 grados. ¿Y cómo encontré 10 grados? Sería el suplemento de x 170 sería 180 menos 170 grados sería 10 grados.
ejercicio 10 me dice si la recta L1 con la recta L2 son paralelas, calcular X. En este caso voy a aplicar la propiedad de zigzag. La suma de izquierda sería ¿quién? 20 más 35 es igual a la suma de la derecha, 10 más X más 15, por lo tanto X sería 30 grados. Siguiente ejercicio, si A y B las rectas son paralelas, calcular X. Primero voy a emplear entonces por conjugados internos. Los ángulos conjugados internos, ¿quiénes tenemos ahí? Primero, para hallar alfa sería 60 grados más alfa es igual a 180. De donde obtenemos que alfa sería ¿cuánto? 60 grados. Y ahora también tenemos conjugados internos que alfa más 70 más x igual a 180 grados. Reemplazamos el valor de alfa, por lo tanto x sería 50 grados. Dice 12. Si la recta L1 es paralela a la recta L2, calcular X más Y. Entonces, primero para hallar X zigzag, tenemos X sería igual a 20 más 30, sería 50 grados, y para Y sería que 70 más 30, igual a 100 grados. Y me piden X más Y, sería 50 más 100, 150. Dice, si las rectas A y B son paralelas, calcular el complemento de θ. En zigzag tenemos igual θ más 3θ más 2θ es igual a ¿cuánto? 90 más 3θ, de donde tenemos que θ vale 30 grados. Por lo tanto me piden el complemento de 30, sería ¿cuánto? 60 grados. Siguiente nivel 3, dice si la recta L1 es paralela con la recta L2, calcular X. Entonces tenemos ahí por ángulos alternos internos 4x igual a 100, por lo tanto x sería 25 grados. Siguiente problema, tenemos que las tres rectas son paralelas, me piden calcular el valor de x. Por lo tanto, por ángulos conjugados internos, primero vamos a hablar con la recta L1 y la recta L3. Ahí hallamos alfa y después con L2 y L3 vamos a hallar x, a reemplazar el valor de alfa. Y ambos son conjugados internos. Entonces primero tenemos 3 alfa menos 40 más alfa más 20 es igual a 180, de donde alfa vale 50 grados. Ahora trabajando con la recta L2 con L3 tenemos que x más alfa más 20 es igual a 180. Reemplazamos el valor de alfa, de donde obtenemos que x vale 110. Entonces en este caso me piden calcular x, L1 es paralelo a L2, trazar una recta. Ahora conjugados internos 120, ahí sería 60, 130 su conjugado interno sería 50. La suma de los tres ángulos, o sea 60 más x más 50 da 180 grados. Me forma un ángulo llano, donde x vale 70 grados. En este caso, en el ejercicio 4, piden x y las rectas son paralelas por ángulos conjugados externos. Cuando digo conjugados, o sea interno-externo, la suma siempre es 180 grados. Entonces obtenemos que x vale. Si la gráfica L1 es paralela con L2 y L3 con paralela con L4. Entonces en L4, como L3 es paralelo con L4, por ángulos correspondientes ahí sería 50 grados. Y ángulos opuestos por el vértice en la recta L2 con la recta L4, hay dos vértices, ángulos opuestos por el vértice serían iguales, o sea x más 10 es igual a 50 grados, de donde obtenemos que x sería 40 grados. En el siguiente problema tenemos entonces que aplicar la propiedad de las ramas, que esa suma ¿cuánto es? 180 grados, sumando todos los ángulos, por lo tanto el ángulo x sería igual a 20. Problema 7, x, su otro ángulo suplementario sería 180 menos x, ahí donde aplico zigzag, o sea, suma de izquierda igual a derecha. Tenemos 30 más 40 es igual a 180 menos x, por propiedad de zigzag, donde x obtenemos que vale 100 grados. Iguales acá, el ejercicio 8, las rectas son paralelas, tenemos que 160, su ángulo suplementario sería 20 grados. Igual en la recta L2, el ángulo es 130,
su ángulo suplementario sería 50 grados. Y zigzag, x sería 20 más 50, por lo tanto x sería 70 grados. Las rectas son paralelas, calcular x. Primero, por ángulos conjugados internos. Por conjugados internos tenemos que, al sumar 2 alfa más 3 alfa más 3 tita más 2 tita es igual a 180. De donde obtenemos, resolviendo, que alfa más tita sería 36 grados. Y propiedad zigzag, que tenemos que x sería 2 alfa más 2 tita, es decir, 2 veces alfa más tita, reemplazando el valor de la suma, x por lo tanto vale 72 grados. 10, dice, si las rectas son paralelas, calcular x. En este caso, zigzag. Suma de izquierda igual a derecha. A izquierda, x más 60 más 50 es igual a 70 más 5x. De donde obtenemos que x vale. América, tenemos, calcula el complemento de x. Entonces aplicamos zigzag. En zigzag tenemos que x más 78 grados igual a 90 grados. Donde x tenemos 12 grados. Entonces, si me piden el complemento de x, sería, ¿cuánto le falta para 90? Es el complemento de 12. ¿Eso cuánto sería? 78. Si las rectas son paralelas, calcular x. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He trazado una recta, color azul, como puedes observar, paralelas. Entonces, paralela donde se está formando el ángulo de 15 grados. Al formar ahí entonces el ángulo de 15 grados, como son perpendiculares con la otra recta, como podemos observar en la gráfica, entonces por ángulos correspondientes, ahí la inclinación es 15 grados también de la recta, 90, son paralelas. Ahora todo suma 180 grados, 90 más, 100, más 15, ¿cuánto es? 105. ¿Cuánto le falta para 180? 75 grados, por eso ahí. Y ahí aplicamos zigzag como estoy señalando. 75 más 10 es igual a x, es decir, x vale ¿cuánto? 85 grados. Se determina x sabiendo que L1 es paralelo a L2. Entonces, como podemos observar, 28 más 25 más el ángulo que era, el suplemento de x sería 180 menos x más 90 grados. Todo eso suma ¿cuánto? 180 grados por propiedad de las ramas. ¿Y cuánto me sale x entonces? Me sale 143. Estudiante, nos vamos a ver en el próximo tutorial. Ya saben, sigan practicando.